¿Qué tal? Empezamos el primer tema que vamos a desarrollar en el canal, que es el que se refiere a ondas y óptica. Es un tema que generalmente no se suele encontrar como una materia por separado, ya sea en una carrera de licenciatura en física o en una de ingeniería, y bueno, ni que hablar de otras que requieren de menos matemática y física. En algunos casos de algunos planes de estudio en física sí se la incluye, pero son los menos. Lo cierto es que los temas de ondas en general se suelen impartir divididos en subtemas en donde se enseñan algunas cosas puntuales e inmediatamente se aplican a otras cosas porque están, digamos, dentro de un tema más general que se está viendo. Y eso, bueno, tiene una parte buena que es el ahorro de recursos, pero tiene una parte mala que es que no se afianzan los temas de ondas. Entonces, si yo tuviese que hablar quizás con un ingeniero, con muchos físicos, y decirles, bueno, quiero que describas todo lo que sabes de ondas, desarrollar una teoría sobre ondas, es muy probable que la persona se sienta en pañales. Y no es su culpa, es que es uno de los temas que han sido un poco relegados dentro de los planes de estudio. Sin embargo, es importantísimo, es trascendental, porque es una parte fundamental para entender aquello que acompaña el título, que es óptica, pero no solo eso, sino que es una transición entre esa física, digamos, del Renacimiento, de la física de la anterior a la edad contemporánea, que se basaba fundamentalmente en la mecánica. Por supuesto en la astronomía, había cosas de óptica, pero para dar el salto hacia nuevas teorías, para entender cosas de electromagnetismo, para entender, bueno, ni hablar de mecánica cuántica, es totalmente necesario abordar la teoría de ondas en general. Dicho sea de paso, ya para empezar y por lo menos para mencionar cuáles son los casos de uso más generales que por lo menos en este canal vamos a tratar, uno podría pensar, por ejemplo, en lo siguiente. ¿Qué pasa cuando yo tengo un sistema que se compone de un resorte que tiene, por ejemplo, una masa adosada? Y bueno, aquí tenemos una superficie que puede tener rozamiento, ¿no? Puede tener viscosidad, el medio en el cual se desplaza esta masa, una masa M. Y bueno, cuando yo, digamos, desplazo a esta masa, si ponemos el eje X acá, y esta posición sería una posición X, digamos que el X0 es la posición de equilibrio del resorte, si yo desplazo esta masa, sabemos que habrá una fuerza restitutiva por parte del resorte, que será F igual a menos K, constante elástica de resorte, X menos X0 en X versor. Entonces, yo puedo escribir, digamos, una ecuación de Newton en donde pueda, obviamente en X versor en este caso, en donde pueda relacionar la aceleración que va sufriendo la masa debido a la acción de esta fuerza. Por si no lo conocen, esta notación significa derivada segunda respecto al tiempo de la coordenada x. Y bueno, de aquí yo podría, por ejemplo, hallar más adelante la x de t, ¿no? Estaría tratando de buscar la solución x de t. Yo puedo tener este tipo de situaciones, un problema mecánico típico de materias que, por ejemplo, en ingeniería se pueden llamar física 1, también materias como física 1 en la licenciatura en física, pero después puedo tener problemas un poco más complejos, como por ejemplo estos. Podría ser el caso de una pared en donde yo tenga, por ejemplo, varias masas entrelazadas por resortes. Y bueno, acá la cosa es un poco más compleja, pero uno podría insistir en la idea de escribir una ecuación de Newton. Supongamos que lo estamos haciendo, tenemos varias formas de oscilar, por supuesto, podemos oscilar en esta dirección o también podemos oscilar
lo voy a hacer en rojo. Digo, podemos oscilar en esta dirección o podríamos oscilar en esta dirección y en una composición de ambas. Entonces típicamente uno lo que tendría que hacer acá es escribir una ecuación de Newton para cada una de estas masas, teniendo en cuenta los resortes que están compartiendo y algunos estarán contra la pared. Y bueno, uno piensa que puede escribirse fuerzas, F1, F2, bueno, así hasta el número de partículas que tengamos, Fn. Y si escribe las ecuaciones de Newton correspondientes, que van a estar entrelazadas entre sí, no van a ser independientes como esta, o sea, una fuerza con un resorte para cada masa, uno después de esto pretende encontrar las condiciones, perdón, las ecuaciones de movimiento. En este caso, si lo pensamos como que estamos en el plano XY, o sea, estamos viéndolo como desde una mesa, está arriba esto, está desde arriba. Podríamos encontrar vectores x1 de t, donde tengamos coordenadas xy para la partícula 1, hasta xn de t, ¿no? Este sería el objetivo de este problema. Bueno, y así siguiendo, entonces uno podría, por ejemplo, llegar a un problema mecánico mucho más complejo, que es, por ejemplo, alguna condición de contorno y después partículas que se van entrelazando, ya sea por resortes o por otro tipo de mecanismos de transferencia de energía. Y uno, bueno, esto en realidad le voy a quitar esto, vamos a hacer de cuenta que es infinita esta cuerda. Esto es una especie de cuerda, ¿no? Es como que uno puede pensar que una cuerda es un conjunto de masas que están entrelazadas entre sí de alguna forma. Entonces, acá ya, digamos, se llega a un punto en donde es totalmente inmanejable escribir una ecuación de Newton para cada masa y pretender hallar algo así como la ecuación de movimiento para cada elemento. Entonces, ahí ya nos vamos dando cuenta que necesitamos una teoría más abarcativa, una teoría que tome todos estos vínculos y nos permita con una única o un grupo de ecuaciones finitas describir quizás sistemas de partículas que pueden ser infinitos o tan grandes que son totalmente inmanejables para una notación por el estilo. Entonces nosotros podríamos tener, digamos, la evolución de este sistema podría ser algo así, de alguna manera se va generando una especie de frente en donde las cosas van evolucionando y nosotros podríamos, entre comillas, distinguir esos frentes, ¿no? O también podría haber unas oscilaciones en esta dirección y podríamos estar distinguiendo, por ejemplo, como nodos, digamos, sitios en donde se están apagando las cosas y después se vuelven, entre comillas, a encender de otra manera. Lo hago más largo asumiendo que flecha más larga implica mayor amplitud. Bueno, es decir, e inclusive, bueno, ya llevándolo a una cosa mucho más compleja, uno podría pensar en una red, ¿no? Ya estamos adentrándonos en una descripción clásica de los átomos o de los sistemas con muchos átomos, donde uno podría tener una especie de membrana, en donde en cada punto tenemos una masa, bueno, obviamente todas interrelacionadas entre sí por algún mecanismo que lo podemos teorizar como si fueran resortes u otra cosa. Y ahí lo que nos podríamos preguntar es, bueno, ¿y esto cómo lo escribimos? De nuevo, ecuaciones de Newton, no, imposible. O sea, no es que sea imposible, sino que es inmanejable, no es práctico, ¿sí? Entonces, como decía antes, nos vemos obligados a buscar construir alguna teoría que nos esté diciendo cómo se mueve el sistema como un todo. Y en todo caso, cuando queramos buscar qué hace una partícula, tendríamos que tener alguna especie de función. Estaríamos hablando de buscar, digo, alguna especie de función que
que se refiera a la amplitud de las oscilaciones de cada partícula, que dependa, bueno, del tiempo y que dependa de la posición en donde está ubicada la partícula. Entonces aquí, bueno, tendríamos que tener una función, aquí tendremos, así como dibujamos las cosas, eh, también estamos hablando de una función que está refiriéndose a oscilaciones en dos dimensiones distintas, pero a priori nos estamos moviendo en X para encontrar a las partículas. Entonces uno podría pensar que acá podríamos tener una función así, una función que nos hable de la amplitud de oscilación en función del tiempo y de la posición. En cambio acá en los sistemas anteriores nos bastaba con identificar a las partículas, etiquetarlas con un subíndice. Acá ya es como que pasamos a una descripción que se está pareciendo cada vez más a una descripción de continuo. Es como si en teoría entre este punto y este punto para nosotros no hay distinción. Seguro que acá me encuentro otra partícula, aunque acá no, en este ejemplo uno no la esté visualizando. Esto en cuanto a problemas mecánicos. Y bueno, por supuesto nos podemos ir a 3D y esto va más allá. Entonces, digo, uno estaría buscando, por ejemplo, cosas así como soluciones que están mostrando cómo oscilan las partículas tomando al sistema como un todo. No me va a salir un circulito perfecto, pero bueno, se hace lo que se puede. Esto podría representar tranquilamente cuando uno arroja una piedra a una superficie con agua y observa esas ondas, nunca mejor dicha la palabra, de cómo se propaga una perturbación. Y bueno, obviamente decía, esto nos invita cordialmente a pasar al continuo y a tratar temas tales como, por ejemplo, pensar que esto es una cuerda o esto es una membrana, o sea que esto es verdaderamente toda una superficie con puntos que van oscilando y en todo caso la descripción tiene que ser como un todo. Otro tipo de problemas que podríamos encarar con estas teorías serían problemas de índole electromagnética. O sea, uno se siente cómodo cuando, por ejemplo, en esas materias de física básica cursa electrostática y dicen, bueno, vos tenés una carga en una determinada posición, o sea, vamos a suponer que tenemos un sistema de ejes, así, y lo llamamos S, y la carga está ubicada en un punto R'. Y queremos saber cuál es el campo eléctrico que ejerce esa carga sobre el punto R. Entonces, en electrostática, la palabra nos está diciendo que la carga está quieta y que ha pasado el suficiente tiempo para que el campo ocupe todo el espacio, o por lo menos el espacio que estamos mirando. Entonces, el campo eléctrico, evaluado en el punto considerado, es una función que va como una constante y que depende obviamente de la carga, y se puede escribir de esta manera. Típicamente uno pone el versor que separa el punto fuente del punto origen, del punto, perdón, destino. Pero, y dividimos por la distancia al cuadrado, pero eso es lo mismo que considerar el vector r menos r'. Y bueno, obviamente que esto es igual a la norma de r menos r' por r menos r' versor, y ahí una de las normas se nos cancelaría con este, ahí tendríamos nuestra distancia al cuadrado. Nosotros, bueno, tendríamos esto, pero ¿qué pasa cuando esta carga, por ejemplo, dos situaciones que nos pueden complicar la vida? Primero, supongamos que yo no tengo absolutamente nada en el espacio. El campo eléctrico en este punto vale 0. Un nulo vector, ¿sí? Ahora, y bueno, obviamente el potencial eléctrico lo mismo, o una constante. Ahora, en el momento en el que yo pongo la carga, el campo eléctrico no es que viaja
o aparece instantáneamente en este punto y vale esta cantidad vectorial. Tendremos algún potencial algún potencial y tendremos el campo eléctrico en este punto, pero esto tarda un tiempo de llegar desde aquí hasta acá. Hay un tiempo en el cual el espacio se va llenando con este campo eléctrico. Entonces la pregunta es, ¿cómo viaja ese campo eléctrico? Y otra pregunta, ¿qué pasa si yo comienzo a mover a la carga? O sea, si la carga comienza a desplazarse haciendo algún firulete como este. ¿Qué le pasa a este campo, este punto? ¿Qué va sintiendo punto a punto? Bueno, esas son cosas que son absolutamente implanteables si nosotros no conocemos una teoría acabada sobre ondas. La misma teoría que nos permite explicar cómo se propagan perturbaciones que podemos hacer al mover esta masita y perturbar a todo el sistema, la misma teoría que permite explicar eso es la misma que nos permite explicar cómo al perturbar el espacio introduciendo una cosa ajena, se genera un campo eléctrico y un potencial eléctrico que se va propagando en él. Eso no lo podríamos ver si no conociéramos nada de ondas. Dicho sea de paso, un montón de fenómenos que se pueden aprovechar tecnológicamente. Por ejemplo, en sí, ¿qué es una antena? Pensemos un segundo, ¿qué es una antena? A grandes rasgos, yo puedo pensar que una antena es una especie de barra metálica, de cobre o de lo que fuere, en donde tengo electrones que están oscilando. Entonces están oscilando para acá, están oscilando para allá, y esto está emitiendo campo eléctrico, o sea, está, digamos, generando una fuente de campo. Acá tendré las líneas equipotenciales en un instante dado, y después acá tendré el campo eléctrico, siempre ortogonal a esas líneas, siempre que la carga esté quieta, ¿no? Y luego yo podría tener un objeto que se llama, que es un objeto cuyo material se llama piezoeléctrico. Esto vamos a ponerle nombre, digo, esto se puede llamar antena y esto se puede llamar piezoeléctrico, que es un objeto que tiene dos funciones. A veces los piezoeléctricos cumplen las dos funciones y a veces siempre cumplen las dos funciones, pero a veces lo cumplen en ambos sentidos, de lo que voy a decir ahora, y a veces lo cumplen en uno solo. Puede ser un material tal que al recibir excitación eléctrica por vía de un campo eléctrico exterior, comience a tener una deformación mecánica en su interior. O sea, yo tengo acá una línea que después pasa a una posición y encima además se puede haber ensanchado o vuelto más angosta. O también los piezoeléctricos pueden hacer el camino inverso, pueden, dada una deformación mecánica, producir pulsos eléctricos. Bueno, pero entonces esto es el principio por el cual funciona una radio. Porque, por ejemplo, yo tengo, vamos a poner piezoeléctrico, quedó feita la palabra. Yo tengo un material que recibe ondas electromagnéticas, fíjense la palabra que estoy usando, ondas electromagnéticas, y cuando es excitado por esas ondas, él genera deformaciones mecánicas. Y esas deformaciones mecánicas entran en sintonía con la forma en la cual se están expandiendo estas ondas. Y por ejemplo, cuando yo tengo un parlante, que es una cosa que está recibiendo estas vibraciones, las está emitiendo deformando
digamos, generando una perturbación sobre el aire. Y esto que está acá no es ni más ni menos que lo que nosotros entendemos por sonido. Para entender cosas como, por ejemplo, qué es el sonido, es elemental poder entender o tener una teoría sobre ondas. No podríamos concebir lo que es el sonido si no entendiéramos que son ondas de presión que se están propagando por una dirección y hacen que nuestros tímpanos, que funcionan como si fuera un pequeño parlante, pero a la inversa, reciba esas ondas de presión y tiene conectado su propio piezoeléctrico, por así decirlo, y con una deformación, eh, digamos, mecánica sobre cierto tejido muscular, nos imprime a su vez una tensión eléctrica que nos conecta con el cerebro y nos está informando lo que hemos oído. O sea, nos decodifica esas ondas que vienen del exterior como ondas de sonido en alguna representación que mentalmente la podemos entender y discriminar de otras que son distintas. Entonces está haciendo todo este camino, pero al revés. ¿Se entiende? Entonces, fíjense lo importante que son las ondas. Estamos hablando de electromagnetismo, estamos hablando de cosas del cuerpo humano, estamos hablando de cosas de cómo, bueno, acá si quieren para completar el dibujo, yo lo que podría hacer es, con mucha paciencia, una especie de oreja. Bueno, me salió más o menos bien. eh, y puedo pensar que esas ondas están llegando aquí y yo tengo mi tímpano acá adentro, que no es otra cosa que un objeto que cuando recibe estas ondas empieza a vibrar, se deforma mecánicamente y una vez que se deforma mecánicamente hace lo mismo que el piezoeléctrico pero al revés. Me envía pulsos eléctricos al cerebro. Voy a tratar de dibujar un cerebro pero no sé si va a ser muy serio. Bueno, vamos a suponer que es tipo así una manzanita, ¿no? Bueno, esto, la gente que vea estas imágenes sin escucharme no va a entender nada. Oído y esto sería cerebro. O sea, fíjense el fenómeno de ondas, y acá podemos poner ondas de sonido, ondas de sonido, y acá podríamos poner ondas electromagnéticas. Ahí está, queda más completo el esquema. O sea, fíjense cómo a partir de este punto todo esto vuelve a ocurrir pero a la inversa. O sea, nosotros tenemos como nuestros propios piezoeléctricos pero que hacen el camino inverso. Muy interesante, muy interesante. Y otra cosa que me gustaría mencionar, y creo que es una de las cosas que más le interesan a la gente que se quiere adentrar en temas de física, y es entendible, es para entender la mecánica cuántica. A ver, una descripción temprana de lo que es, y acá ya nos estamos adentrando, por lo menos estamos empezando a mencionar todo lo que tiene que ver con óptica. Una descripción temprana de lo que es la óptica fue la que se conoció como óptica geométrica, cuyo principal mentor fue ni más ni menos que Isaac Newton. Pero, ojo, quiero mencionar que hubo varios científicos del mundo islámico en la Edad Media que ya venían experimentando con temas de óptica geométrica, solo que estaban más dispersos, no tenían una relación unos con otros, entonces no había quien continuase las obras, como si cuando ya la generación del Renacimiento empezó a moverse desde el punto de vista filosófico y científico, desde Newton, desde Galileo en realidad en adelante, esto no paró más. Cada vez que uno fallecía, llegaba otro para tomar la posta en su lugar. Y después ya ni siquiera esperaban a que murieran, sino que iban compitiendo entre sí. De hecho, Newton y Leibniz compitieron para ver quién había desarrollado el cálculo integral y parece ser que los dos hicieron lo mismo al mismo tiempo y honestamente parece que ninguno se copió del otro. Así que yo voy a mencionar a Newton, pero por una cuestión de que es lo más normal, pero no quiero pasar por encima de otros que hay que merecerles mención. Desde Newton en adelante, ¿no? Y
¿Cuál era la posición que sostenía Newton? Él entendía que la luz eran rayos, de pelotitas, de corpúsculos. O sea, una especie de línea recta de pelotitas entrelazadas unas con otras que se dirigían a un lugar, chocaban, iban hacia otro. O sea, rayos compuestos por corpúsculos, bueno, entrelazados obviamente, y, y dentro de las observaciones que se hicieron en esa época, estaba bastante estudiado y bien, sin mayor problema, cosas tales como la reflexión de la luz, por ejemplo, en una superficie. O sea, uno podía decir, yo vengo con un haz de luz, reboto y salgo para acá. Entonces yo puedo pensar que acá hay una flechita que me está indicando la dirección de movimiento, por así decirlo, de cada corpúsculo. Yo puedo pararme acá, observar un corpúsculo, hacer de cuenta como si fuera un fluido que le pongo tinta y al decolorarlo lo puedo identificar y después lo puedo ver y lo puedo encontrar por acá. Y, y bueno, con esa mentalidad se podían describir un montón de fenómenos, tales como por ejemplo, si yo tengo acá la normal a esta superficie e incido con un ángulo θ incidente, ¿cuál va a ser el ángulo θ reflejado? Y esto se encontró, de hecho, después, más adelante en el curso, vamos a ver una cosa llamada ley de Snell o de Schnell. Hay apellidos que son austríacos, alemanes, ingleses. A veces lo más correcto es hacer una combinación de las tres pronunciaciones para saber si no se puede, o de las dos pronunciaciones, perdón, para no meter la pata. Bueno, y decía, uno puede estudiar cómo se comporta la luz a través de ciertas superficies, o por ejemplo sabemos también que pasa esto, por ejemplo. Perdón, voy a hacer con esto. Sabemos también que hay superficies que no es que reflejan la luz, sino que vemos que una parte de ella se transmite y otra parte se refleja. O sea, uno puede decir, bueno, esta parte de acá se reflejó, pero también otra parte logró cruzar, y atención que cambia el ángulo, ¿eh? Y después, si yo finalmente, al terminar el material, acá pongo una especie de lente, puedo capturar esta luz que estoy viendo incidir desde otro lado, pero también puedo ver desde acá algo que me está mostrando que una parte de ese haz se dividió. Y todo esto fue estudiado con la lógica de que los rayos de luz son partículas, puntitos. Son, por así decirlo, masitas pequeñas. Sin embargo, esto ya molestaba, ¿no? Porque que la luz rebote en materiales es entendible, pero que la luz los atraviese, bueno, los antiguos explicaban que esto se debía a que los materiales se podían comportar como cuando uno tiene una sábana, vieron ese tejido que uno puede pensar que, si acá le hacemos un zoom, tendríamos que pensar que, vamos a decir, ¿qué pasó acá? ¿No? Bueno, acá lo que tendríamos que pensar es que el material es poroso, en el fondo está compuesto por celdas que están así y están dejando ciertos poros de lado, no por celdas, sino que serían la rejilla, por así decirlo. Como si fuera que acá estos son huecos y este tejido es el verdadero material sólido. Y uno dice, bueno, probablemente la luz sea tan ancha que pasa por acá. La parte que rebota está rebotando acá, pero la otra parte está pasando por acá. A ver, lo voy a hacer un poco más pequeño para que se note. Es decir, a ver, vamos a suponer que un haz de luz es lo suficientemente ancho como para una parte se me está yendo hacia el otro lado. O sea, esto se supone que este haz de luz hizo que una parte pudiera pasar de largo, ¿sí? Vamos a subrayar. Pero otra parte no,
que es esta que está rebotando contra esta retícula, ¿no? Y esta parte es la que rebota. Entonces, claro, uno dice, y esto que pasó es menos que lo que había, es el chorro se me dividió en dos, y por eso yo mido una intensidad menor acá que cuando estoy incidiendo. Esa es la explicación que tenían los antiguos para esto, porque ojo, ellos el concepto de átomo lo entendían, pensaban que había, desde los griegos en adelante, que había una conformación de la materia así de modo, como se ve acá, reticular, y que bueno, que la materia en realidad estaba compuesta por lugares macizos y huecos, y nosotros obviamente porque somos objetos macroscópicos no los podemos distinguir, pero en realidad estamos totalmente a la merced de estos poros, en donde pueden ingresar cosas tales como la luz y atravesarnos. Y cuando la luz no atraviesa, entonces la explicación sería que el material es tan compacto o que el ancho de este rayo, digamos, no podía, no podía ingresar a estas cavidades. Así que bueno, era un poco, es una mentalidad clásica que está perfecto. Yo creo que cualquiera de nosotros la hubiera pensado de esta manera, las cosas, no es la muerte de nadie caer en esta idea, eh, pero esa no es la realidad. Porque este tipo de pensamientos no pueden explicar lo siguiente, y es una cosa muy, muy sencillita. Supongamos que yo tengo una pared a la cual le ensayo una rendija, o sea, le hago un agujerito. Vamos a hacerlo con mi truco, que va a ser estos dos rectángulos de acá. Bien. De un lado de la pared incido con una fuente lumínica. O sea, yo acá prendo una lamparita, lo que fuere, y si pienso que la luz son corpúsculos, voy a razonar que hay todos rayos que van en todas direcciones, todos van a chocar, ninguno va a pasar, salvo aquel que le dio justo al medio de la rendija. Pero, bueno, del otro lado me espera quizás una pantalla en donde yo quisiera, vamos a hacerlo tipo en 2D, un 2D proyectado, eh, una cosa así. Pero yo de este lado tengo una pantalla que está recibiendo este haz. Y claro, lo que estaría viendo supuestamente es un puntito. ¿Sí? Un puntito de luz. Y esto efectivamente lo podemos hacer. Cualquiera de nosotros, por ejemplo, agarra una puerta y desde el picaporte, digamos, lo que tiene que hacer es en la rendija que tiene, prender una lamparita y ver que definitivamente del otro lado lo que yo veo es una especie de puntito. ¿Sí? Ahora, esto yo voy a insistir en lo siguiente. Hay una cosa que todavía no podemos pensar a la luz como una onda y demás, pero resulta que si yo achico más esta rendija, la achico más, hay una relación que vamos a ver más adelante, por supuesto. A ver, esto vamos a suponer que este ancho que está acá se llama mide D. Y ahora vamos a suponer que tengo un demonio, suena gracioso, un demonio mucho más chico que D, a un punto que hasta es comparable, no quiero usar este concepto, es comparable si se quiere con este ancho, ¿no? Con el ancho de las. Pero en realidad vamos a ver más adelante en el curso que en realidad lo que importa es que sea comparable con la longitud de onda de, de este haz, que en el fondo va a ser ondas electromagnéticas oscilando en el rango visible para los humanos. Pero bueno, asumiendo que todavía no sabemos eso, que la luz para nosotros no es una onda, ni mucho menos, o un grupo de ellas, sino que es un corpúsculo gigantesco compuesto por un montón de pequeños corpúsculos en línea recta. Entonces nuestro D, la abertura de la rendija, la medida vendría a ser comparable con esto que está acá, que sería este ancho, ¿no?
No lo quiero escribir porque tengo miedo que alguien se lleve la mala impresión de que esto es real, pero vamos a suponer que yo acá encierro esto y mido un diámetro y digo, bueno, es comparable con ese diámetro. Bueno, cuestión que si esas dos medidas son comparables, yo ya voy a dejar de ver un punto acá. Voy a empezar a ver otra cosa. Voy a ver una especie de patrón en donde voy a ver luces y sombras. Es más, bueno, así como lo dibujé esto, voy a ver una especie de patrón así. Voy a ver anillos o circunferencias concéntricas. Bueno, el que hizo dibujo técnico me va a matar porque no proyecté las circunferencias bien respecto a estas aristas. Pero bueno, la idea es, voy a ver regiones iluminadas y regiones oscuras. Regiones iluminadas y regiones oscuras. Eso es lo que voy a ver. Lo voy a hacer quizás con unos colores más amenos para que se entienda. Voy a ver, regiones iluminadas. Vamos a hacer en negro lo oscuro y iluminado el amarillo. Entonces en negro esto. Y además lo más curioso es que va a tener la forma de la rendija. Si la rendija es circular, esto que vamos a ver acá va a ser circular. Si la rendija es rectangular, vamos a ver un objeto que se corresponda con esa geometría. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver una cosa más o menos así. La voy a pintar de amarillo acá. Si no, vamos a pintarlo de naranja, me parece que va a andar un poco mejor. Naranja representa lo que es lo que está iluminado, ¿sí? Entonces es muy interesante porque ¿cómo explicamos esto? Yo podría empezar a juguetear como con esta idea de no, bueno, porque si hacemos un zoom acá, en realidad la luz rebotó, fue, vino, pim, pum, pan, y terminó generando este patrón. Pero ya cuando una teoría depende de muchos parámetros independientes, uno tiene que empezar a sospechar que la realidad va por otro lado. Entonces, este tipo de patrones no se pueden explicar. Vamos a poner este tipo de patrones. No se pueden explicar. No se explican asumiendo que la luz es una recta de corpúsculos o un corpúsculo. Asumiendo naturaleza corpuscular, ¿no? Naturaleza corpuscular. Eso no se puede explicar de esta manera. Y en física, cuando uno no puede explicar las cosas con las teorías conocidas, se ve obligado a diseñarse una teoría nueva. Y a veces han surgido ideas muy locas que por supuesto no se corresponden, no son verosímiles con la naturaleza, pero hay otras que sí, porque son teorías que van ganando capacidad predictiva y van además pudiendo explicar otros fenómenos, además de aquel con el cual, por el cual se motivó. Y eso hace que esa teoría, bueno, se vaya reforzando vez por vez hasta que uno acepta que la naturaleza verdaderamente se comporta tal cual está diciendo esta teoría. Por supuesto, las teorías son aproximaciones de la realidad, son representaciones, no es que son la realidad. Cuando yo digo en Newton fuerza es igual a masa por aceleración, eh, realmente no está pasando esto. Hay un montón de fenómenos que se están combinando, pero que macroscópicamente se pueden describir aproximadamente de esta manera. Del mismo modo que yo digo, bueno, la Tierra es redonda, ¿no? Estoy hablando muy, muy, muy así bruscamente. Pero si yo estoy parado en un puntito, mi rango de visión es tan pequeño que en mis inmediaciones la Tierra es plana. O sea, yo puedo percibir que la Tierra es plana, lo experimento día a día. Si yo en el patio de mi casa dibujo un triángulo y sumo los ángulos internos del mismo, me da 180 grados. Eso en geometría curva no puede pasar. Entonces, claramente no está mal decir que la Tierra es plana en alguna región del espacio y hacer cálculos basados en eso. Yo cuando estoy construyendo un puente, estoy construyendo una casa, no voy a tomar en cuenta la curvatura de la Tierra, verdaderamente no, a no ser que, bueno, que algún ingeniero me corrija si me equivoco, salvo alguna
cosa que sea muy enorme, como por ejemplo el ferrocarril transsiberiano. Pero cuando estoy construyendo, qué sé yo, un departamento, no me imagino a un arquitecto o a un ingeniero haciendo dibujos así, ¿no? O haciendo cálculos que tengan que ver con esto. Yo creo que todos ellos piensan que las vigas son así. Entonces, bueno, los modelos son representaciones de la realidad y nosotros vamos a tener que construirnos un modelo ondulatorio para la luz para entender qué está pasando acá, entre otras cosas. Entonces, además, hay una cosa muy interesante, y es que de la mecánica clásica, mejor dicho, de la óptica corpuscular o lo que se llama geométrica, que es esa que se ve en las escuelas o en materias de tipo física 1, de ingenierías, en la óptica geométrica, nosotros está totalmente asociada con la mecánica clásica. Podemos trazar, digamos, un paralelismo muy fuerte, porque de hecho es una idea, voy a terminar de escribirlo y ahí hablo porque quiero mostrar algo. Es una idea que, como acá, uno dice, bueno, por más que yo de alguna manera me construya otra teoría, en el fondo sé que estoy resolviendo ecuaciones de Newton por todos lados, ¿no? Sin embargo, esta física, la que va a describir este fenómeno, no tiene correlación con la mecánica clásica. La óptica física ondulatoria o física, se llama ondulatoria, ¿sí? Ondulatoria, o también se puede llamar física, es la que se corresponde con la teoría de la mecánica clásica. O sea, no hay manera de que los antiguos que desarrollaron la mecánica clásica, perdón, cuántica, mecánica cuántica, ¿sí? Es la que se corresponde con la mecánica cuántica. No hay manera de que la gente que de finales del siglo XIX, principios del XX, fueron haciendo esos experimentos que fueron dando mal bajo la mecánica clásica y finalmente desde los años 20 se fue desarrollando la cuántica. No hay manera de que esto se haya podido hacer si no si no se hubiera desarrollado correctamente la teoría de ondas mecánicas. No hay manera de que se hubiera podido entender el experimento de la doble rendija, aquel experimento en donde uno dispara electrones y en vez de obtener este patrón, que sería el correspondiente a disparar corpúsculos, ¿no? Es un experimento del tipo pasa-no pasa. El electrón que sale disparado por acá no pasa, el que sale por acá pasa y yo tendría que ver un agujero, perdón, una mancha, nada más una mancha. En cambio, cuando vemos el experimento de la doble rendija, disparando electrones, vemos un patrón de estos, un patrón de interferencia y difracción. Entonces, eso no hay manera de explicarlo si no es a través de la óptica, perdón, ondulatoria. O sea, hubo que esperar, primero, obviamente esto surgió primero, a que se desarrollara correctamente esta teoría sobre la luz como una onda y que matemáticamente da estos resultados, para que una vez que obtenemos esos experimentos en cuántica que desorientan a todo el mundo a principios del siglo XX o finales del XIX, uno dice, no, bueno, entonces es que la luz, perdón, que las partículas subatómicas y los cuerpos en general subatómicos o de escalas atómicas, en realidad se están comportando con otras leyes de la mecánica porque tienen otra naturaleza, no tienen una naturaleza corpuscular, tienen que tener una naturaleza ondulatoria o en última instancia una naturaleza dual, porque obviamente también lo vamos a mencionar en algún momento, no en esta saga de videos sino en otras, que el electrón tiene masa y se puede medir. Entonces, claro, tiene masa y de hecho se midió primero y entonces uno con todo derecho estaba pensando en esa época que el electrón es una partícula, o sea, desde el punto de vista de que es un corpúsculo. Sin embargo, después se vio que el electrón tiene características de onda también. Entonces se han propuesto nombres muy cómicos, como que las partículas subatómicas en realidad deberían llamarse ondículas. Pero bueno, afortunadamente ese nombre no se hizo popular. Sería bastante... No es muy lindo cuando se hacen esas cosas, emparchar unas con otras.
Así que bueno, ya para no alargar mucho el video, de estas cosas, estas van a ser algunas de las tantas motivaciones que vamos a tener y bueno, vamos a tratar de construir una teoría de ondas que va a desembarcar después en óptica, con la cual vamos a poder explicar un montón de fenómenos que están incluidos en estos que mencioné y en muchos otros más. Así que a partir del próximo video ya empezamos con los temas y en primer lugar vamos a empezar a ver un tema que básicamente es una recapitulación de unos resultados obtenidos en la física, de la mecánica básica que uno conoce de cuando cursa, por ejemplo, una materia como física 1, en una carrera de ingeniería, o de física, o de química, o de biología, lo que fuere. Así que invitados están a seguir no solo el canal, sino esta lista de reproducción. Espero que les guste. Y bueno, los comentarios que tengan que ver con los niveles de matemática y física que hay que tener para encarar este tema, toda esta lista de reproducción con todas sus clases, los voy a dar ya en el siguiente video. Espero que se suscriban y que les interese y desde ya acepto todas las dudas, críticas, comentarios. Encantado de recibir el feedback para que me digan qué les interesaría ver, qué quieren ver, qué me pueden aconsejar, si les gusta algo más orientado a una cosa o a otra. Estoy abierto y bueno, por supuesto que qué mejor que ahora que recién estoy arrancando como para poder atenderlo antes de que el camino ya haya fijado ciertas direcciones que después son difíciles de torcer. Así que bueno, saludos y nos vemos pronto.